Bueno, como les decía, la segunda parte es más sencilla, además que es más corta, pero antes de continuar, querría saber si hay alguna duda. Yo sé que tuve que hablar muy rápido, porque son muchos conceptos que hay que dar, pero como les dijimos al comienzo del curso, no se preocupen porque esto lo van a poder escuchar las veces que ustedes lo crean necesario. Y yo creo que esta charla de función diastólica, por lo menos por la estadística de años anteriores, es vista al año 4 a 6 veces por cada médico. Y no es extraño porque son las cosas que más se utilizan. No es lo mismo una clase de tumores cardíacos, pericarditis constrictiva o disecciones aórticas, que van a haber muy pocas, que esto que lo ven todos los días, ¿no? De modo tal de que, es más, es muy probable que cuando la vuelvan a escuchar, escuchen cosas que quién sabe presencialmente no se dieron cuenta. Pero este es el momento de, si tienen alguna pregunta, poder responder. O preguntas o comentarios, ¿no? O dificultades, o algo que ustedes vean en la parte práctica que hacen o que no hacen de lo que hoy dijimos, por ejemplo. Bueno, si no hay comentarios, seguimos. Les pido que si necesitan alguna aclaración, levantan la mano, interrumpimos y lo aclaramos. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es cómo estudiamos el modo M-color. Esto es lo más simple que hay. Colocamos el 4 cámaras, colocamos el color y derivamos el modo M paralelo al modo M, al flujo color. Entonces logramos de esta manera lo que se llama modo M color. ¿Para qué? Para medir la velocidad en la que se desplaza la sangre desde la vena pulmonar hasta la punta del ventrículo izquierdo. Por eso se dice que el modo M color mide la velocidad de propagación de la sangre. Normalmente la velocidad de la sangre es rápida. Pasa de vena pulmonar al ventrículo izquierdo a una velocidad superior a 60 centímetros por segundo. ¿Pero qué pasa? Cuando hay aumento de las presiones de llenado, la sangre no puede ir tan rápido. Va a llenar el ventrículo izquierdo, pero lo va a llenar a menor velocidad. ¿Y esto qué va a hacer? Que la señal que tengamos del modo M color, que ahora vamos a ver que se mide esta pendiente, que es la que tiene más de 60 centímetros por segundo, se va a aplanar. O sea que va a entrar más lentamente al ventrículo izquierdo. Y esto es tan importante como decirles de una manera simple, que si ustedes ven un modo M color así, vertical, no hay falla diastólica. Mientras que en cualquier grado de disfunción diastólica, la pendiente va a estar empinada. Porque siempre que haya aumento de las presiones de llenado, va a enlentecerse la entrada de sangre al ventrículo izquierdo. Hay una sola excepción, ¿alguien la sabe? En la que hay aumento muy importante de la presión del ventrículo izquierdo, hay insuficiencia cardíaca izquierda, el paciente está internado y está esperando cirugía. ¿Qué patología es? ¿Tiene ingurgitación yugular? Pericarditis constrictiva. Es la única que tiene modo M vertical. Y eso tiene una explicación. Esto es lo que van a ver en todos los pacientes con disfunción diastólica. Un enlentecimiento de la velocidad de propagación del flujo de base a punta. ¿Cómo se hace esto? Cuatro cámaras apical, colocamos el Doppler color desde la vena pulmonar hasta la punta del ventrículo izquierdo y derivamos esta línea que es el modo M y vemos el lleno rápido y la contracción auricular. Colocamos el zoom,
para poder medir mejor, y se mide en la interfase que cambia el color de rojo a azul. Se pone un punto aquí y otro punto aquí. En este caso tiene una velocidad de propagación de 75 centímetros por segundo. Si no tienen una onda roja y azul, lo que se hace es, si fuera toda roja, se sube la línea de base hasta que aparezca aliasing, es decir, azul. Cuando aparece el aliasing, frisan y ahí pueden medir pendiente desde este punto, paralelo a la línea azul, hasta aquí. Esto es normal. Toda vez que esto sea aplanado, va a haber aumento de las presiones de llenado. Entonces, ¿para qué nos sirve este concepto de que el modo M está aplanado en todos los grados de disfunción diastólica? Ya lo están viendo en esta diapo. ¿Qué nos permite diferenciar? Rápidamente. Este flujo normal es igual al pseudo normal. ¿Cómo está el modo M? Entonces, si no sabemos si el flujo mitral es normal o pseudo normal, le tiramos un modo M. Si está empinado, es pseudo normal. No le hacen valsalva, no le miden el flujo de venas pulmonares. Ya saben que es un flujo pseudo normal. Esa es la mayor importancia y utilidad que tiene el modo M color, diferenciar el normal del pseudo normal. Ahí medimos el aliasing azul, 60 centímetros por segundo, y hay un cociente, que se los tengo que decir, pero no se usa más, que es la relación entre la velocidad pico E y la velocidad de propagación del flujo mitral. En este caso, la E pico tiene 110 centímetros por segundo. Dividido la velocidad de propagación del flujo, dividido 60, da 1,8. Lo normal es menor de 2,5. Si tiene mayor de 2,5, tiene aumento de las presiones de llenado. Eso se hacía años atrás, cuando no aparecieron las nuevas técnicas que hoy en día son mucho más simples de usar, como el Doppler pulsado tisular. Entonces lo normal de esta relación era menos, sigue siendo menos de 2,5, que no la usemos, no varió esto. Este es un ejemplo de un paciente con una miocardiopatía dilatada, marcapaso, fíjense en el flujo de vena pulmonar, la sistólica muy disminuida, la diastólica duplicada, vamos a obtener un flujo casi restrictivo, y vean la velocidad de propagación del flujo mitral, muy empinada. Si hacemos el cociente entre la velocidad pico de 90 dividido 15, esto nos va a dar mucho más de 2,5, nos da 6. La velocidad de propagación del flujo mitral, en este caso, en un patrón de relajación prolongada, es normal. Y hoy dijimos que en todos los grados de disfunción diastólica está empinada, excepto en la perigretis constrictiva, pero también tiene una segunda limitación, que es todo paciente que tenga hipertrofia ventricular izquierda. De hecho, no es útil en las miocardiopatías hipertróficas. En las hipertróficas no se puede usar el modo M color, sino que se usa el Doppler tisular. Es común de ver una miocardiopatía hipertrófica con disnea y un patrón de relajación prolongada. ¿Cómo puede ser posible si estos patrones tienen presiones de llenado normales? Le hacemos un Doppler tisular y las velocidades miocárdicas están muy enlentecidas, con un gran aumento de la relación, como veremos, E-mitral-E tisular. Entonces, a todo lo que dijimos en la charla anterior, le agregamos la velocidad de propagación del flujo mitral. La miramos, ni se mide, ni se hace la relación velocidad E dividido la velocidad de propagación flujo mitral. Con la simple visualización ya sabemos cómo está el paciente. Y la segunda parte es la del Doppler tisular. Si el Doppler pulsado del flujo mitral mide la velocidad de la sangre,
el Doppler tisular, como su nombre lo indica, mide la velocidad del músculo cardíaco. Si colocamos sobre un Doppler tisular color, que no sirve para nada, sino simplemente para derivar el Doppler pulsado, entonces al ecocardiograma apretamos un botón y aparece esta imagen, el Doppler tisular en color. Como no tiene ninguna invalidez, le colocamos el Doppler pulsado en el septum y en la pared lateral y registramos un patrón bifásico, como el mitral, pero al revés, con una onda de llenado rápido y una onda A. A diferencia del flujo mitral, acá podemos ver los dos componentes del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Durante la sístole, el corazón pistonea de base a punta, por lo tanto la onda es positiva. Y durante la relajación, el corazón baja, por eso tiene una onda de relajación y onda A negativas. Si esto es un Doppler tisular normal, esto es un Doppler tisular anormal, porque la relajación está disminuida y aumenta la onda A. Pasa algo parecido a lo del patrón de relajación prolongada en el flujo mitral. Recuerden que hoy les dije que según las guías, la velocidad tisular E en el septum es mayor de 7 y en la pared lateral es mayor de 10. Son pocos números que ustedes deben recordar y estos son uno de esos pocos números que deben recordar. En este caso la velocidad E es menor de 5 centímetros por segundo, 4. O sea, está bastante disminuida. Es decir, que acá hay una relajación anormal, hay un deterioro de la relajación ventricular miocárdica y por tanto hay una disfunción diastólica. Hace 30 años que nosotros registrábamos el flujo mitral y aumentábamos el wall filter, filtro de pared, para que luzca mejor el flujo mitral. Y no nos dábamos cuenta que estábamos borrando el Doppler tisular. Siempre que hacemos un flujo mitral va a aparecer la onda sistólica, la onda E y la onda A del Doppler tisular. Para ponerlo de manifiesto, corremos la gota del Doppler pulsado desde la punta de la válvula mitral al músculo cardíaco, en este caso la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y registramos una onda sistólica, una onda E y una onda A, que la vemos ahí escondidas en el flujo mitral. ¿Qué hicimos acá? Rechazamos toda la intensidad de la señal del flujo mitral, desapareció el flujo mitral, aumentamos la escala, entonces aumentamos las ondas sistólicas E y A y tenemos un Doppler tisular perfecto para medir sus tiempos y sus velocidades. Esto es lo que esta señal, ahí tenemos la gota en el septum, era muy dificultoso obtener Doppler tisular años atrás, esto se hizo hace 14 años, ahí se mide el Doppler tisular en la pared lateral, a nivel septal, a nivel del ventrículo derecho. Bueno, teníamos información bastante confusa muchas veces, ¿no? Hoy en día tenemos esto, el eco, ponemos el tisular color, como les dije esto no sirve para nada, sino que sirve para colocar el Doppler pulsado en alguna pared. Ahí colocamos el Doppler pulsado en el septum y vean que se registra perfectamente la onda SE, A y la S. Seguimos en el septum. Las variaciones son porque el paciente respira, E, A y S. Ahí lo ponemos a la pared lateral. Aumentó la E. Recuerden entonces que la E en la pared lateral es mayor que la E en la pared septal. Y después lo colocamos, sigan esas líneas paralelas, en el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho las velocidades son más altas y acá se usan dos parámetros, la E para la relación E mitral E tisular tricuspidia y la S. Esto es uno de los signos más comunes de función sistólica del ventrículo derecho.
Cuando la velocidad tisular del anillo tricuspidio es mayor de 10 y el TAPSE es mayor de 16, la función sistólica del BD es normal. Cuando la relación E tricuspidia, o sea, velocidad del flujo tricuspidio, dividido la E del anillo tricuspidio es mayor de 6, la mitad que del lado izquierdo, hay aumento de las presiones de llenado. Y recientemente, hace 10 años, aparece el Doppler tisular offline. El paciente se fue y podemos colocarle el Doppler pulsado en cualquier parte del corazón. Tenemos esta imagen del Doppler tisular color, colocamos esta señal de interés en la pared lateral, registramos la S, la E y la A. Podemos utilizar varias muestras, podemos simultáneamente, cosa que es imposible con el Doppler tisular online. Esto se hace solamente offline. Una gota en la pared lateral y otra gota en la pared septal. Vemos que las velocidades son normales, sistólicas, diastólicas y A. Pero también vemos algo muy importante, que hay sincronía ventricular. Si el paciente tuviera una sincronía ventricular, la línea amarilla, que responde a esta señal de muestreo, va a estar demorada en relación a la línea verde, tanto en sístole como durante la E y como durante la A. Eso se mide y se hace diagnóstico de asincronía ventricular. No es tan sencillo porque se pueden utilizar 2 gotas, como en general se pueden utilizar 6 gotas en 4, 2 y 3 vistas apical. Incluso se puede usar todo el ventrículo izquierdo, base, medio y punta, a través de una nueva técnica que se llama Tissue Synchronization Imaging, en donde se ve el ojo de buey, donde está la sincronía ventricular, que lo que se mide es, en forma automática, el tiempo al pico que ocurre el Doppler tisular. Ese tiempo al pico es el que nos marca dónde está la sincronía y qué grado de asincronía hay. Este es el Doppler tisular con el paciente en la camilla, y este es el Doppler tisular cuando se fue el paciente y lo analizamos con las imágenes grabadas. El Doppler tisular offline es 20%, 25% menor en sus velocidades sistólicas y diastólicas porque mide la velocidad media, mientras que el Doppler tisular online mide la velocidad pico. Eso es algo importante a tener en cuenta cuando se quiere comparar una y otra técnica. Hay que tener cuidado, esta es una señal óptima de Doppler tisular, de que la muestra no esté alta ni baja, tocando el septum interauricular, que la ganancia no esté baja y que no haya mucho filtro de pared. Entonces esta es la señal óptima. ¿Cuál es la utilidad del Doppler tisular? Bueno, ya dijimos de que la velocidad en el septum tiene que ser mayor de 7, si es menor hay disfunción diastólica, y en la pared lateral tiene que ser mayor de 10, si es menor de 10 hay disfunción miocárdica. En los 3 patrones de relajación prolongada, pseudonormal y restrictivo, las velocidades tisulares son bajas. Esto pasa algo parecido al modo M color. El Doppler tisular tiene velocidades normales solo en el flujo mitral normal. En todos los demás flujos anormales, relajación prolongada, pseudonormal y restrictivo, las velocidades tisulares son bajas. Es decir, menos de 7 en el septum, menos de 10 en la pared lateral. Esto también nos permite diferenciar, por ejemplo, un flujo pseudonormal de un flujo normal, porque el pseudonormal va a tener bajas velocidades miocárdicas y el normal velocidades miocárdicas normales. Fíjense que en lugar de hacer una valsalva que tenía un rédito de un 60% porque el paciente no entendía cómo hacerla, porque la hacía mal, colocamos un Doppler tisular y en 5 segundos diferenciamos si el flujo es normal o pseudonormal. Del mismo tiempo que tarda el modo M color. Son técnicas muy sencillas de utilizar. Y lo que hoy está muy difundido es la relación, y esto sí se usa hoy en día, no la relación E-mitral, velocidad de propagación flujo mitral, que eso cayó en desuso. La relación E-mitral tisular es el cociente entre la velocidad pico y, del flujo mitral y la velocidad pico de la E del Doppler tisular.
Los valores normales son 13 en la pared lateral, 14 si se hace un promedio y 15 en el septo. Es decir, si es mayor de 15 a nivel septal, las presiones están aumentadas. Si son mayores de 14 en promedio, ¿cómo se hace el promedio? Lo vamos a ver ahora. O si es mayor de 13 en la pared lateral, las presiones de llenado están altas. Aquí vemos cómo se hace el promedio. Tenemos, supongamos, 7 en el septum, 10 en la pared lateral, 17 dividido 2, y hacemos 50 dividido el promedio de las dos velocidades. Entonces, 17 dividido 2, 8,5. Y luego hacemos el cociente entre la velocidad pico E y el promedio tisular. 50 dividido 8,5. 50 dividido 8,5 da 5,88. Esto es la E mitral del tisular promedio, que lo normal dijimos es 14. Está muy por debajo del valor normal. Esto es muy simple de hacer. Dos pacientes diferentes. Relajación prolongada 50 centímetros por segundo, tisular bajo 5, pero la relación es normal, 10. Y este otro tiene una velocidad llamativamente alta, acuérdense que 50 era normal, más de 80 es anormal, 100, y con un tisular muy bajo, 5. El tisular es igual en ambos, pero la velocidad de pico E es diferente. 100 dividido 5 da 20. En este caso, el Doppler tisular colocado en la pared septal, que debería ser normalmente menor de 15, da 21. Este es otro paciente con insuficiencia cardíaca diastólica, es un paciente de 77 años con hipertrofia ventricular izquierda, que tiene fracción de eyección normal y disnea. El flujo mitral es restrictivo, tiene 190 de velocidad pico. La onda sistólica en la pared lateral, que debe ser de 10, está reducida a 8. Si dividimos 190 dividido 8, tenemos 23,7. Y dijimos que en la pared lateral lo normal es 13, casi el doble que lo normal. Entonces es muy simple de obtener la relación E mitral E tisular. En este caso tenemos un patrón de relajación prolongada. La tisular septal es de 3, nos da muy alta. Entonces fíjense en cómo en un paciente con una miocardiopatía hipertrófica el patrón de relajación prolongada puede significar aumento de las presiones de llenado. Fíjense que si usamos el cociente entre 85 y el tisular lateral de 5 nos da 85 dividido 5 nos da 17, 28 está aumentado, 17 está aumentado, y si hacemos el promedio, ¿cómo hacemos el promedio? 3 más 5, 8 es 4. Entonces, a 85 lo dividimos por 4 y eso nos da 21. ¿Alguna duda sobre esto? Sumado a esto, que tiene aumento de la relación E mitral y tisular, una velocidad de la insuficiencia tricuspide de 3.32, mayor de 2.8, acá tiene una presión, un gradiente entre la aurícula y el ventrículo de 44, acá se le sumó 10 por la presión media estimada por Cava, tenía una sistólica pulmonar de 54, entonces presión sistólica aumentada, se le suma a la aurícula izquierda, la presencia de hipertrofia ventricular, la relación E mitral y tisular aumentada, son todos signos que vamos a ir sumando para diagnosticar aumento de las presiones de llenado. Y esto es un poco lo que hoy le decía, cuando el paciente se interna e ingresa con un flujo restrictivo, una E muy baja de 4, con una relación E mitral E tisular de 30, y luego del tratamiento médico, el flujo restrictivo pasa a un patrón de relajación prolongada y la relación E mitral E tisular, debido a que disminuye mucho la velocidad pico E, se normaliza. Estos pacientes pueden estar en peso seco y estar en condiciones de alta o tener signos, como veremos, de aumento del líquido extravascular, que lo que se recomienda en esos casos es mantenerlo un par de días más
continuar con el tratamiento antes del alta. Esta es una mujer de 72 años, hipertensa. Ya viendo esto, como ya vimos en el caso anterior, esta paciente por la edad tiene que tener la A el doble que la E. Al no tener un patrón de relajación prolongado, ya saben que el patrón es pseudonormal. La Valsalva, que ya vimos que lo transforma en patrón de relajación prolongada, confirma que es pseudonormal, y la relación E-mitral tisular era esperadamente alta, sin hacerle Valsalva. Colocando el Doppler tisular, vemos que tiene una relación de 20. Esto implica dos cosas, que es un flujo pseudonormal y que las presiones ya no están altas sin hacerle Valsalva. Este es el paciente con la amiloidosis que vimos hoy, que, como les decía, parece hipertrofia, pero es aumento de los grosores del BI y del BD por infiltración miocárdica por el tejido amiloide. La función sistólica estaba preservada, la dilatación de la aurícula izquierda ya podía ser un segundo índice de disfunción diastólica, es decir, aumento de espesor, dilatación auricular izquierda, flujo restrictivo confirma el aumento de las presiones de llenado, velocidad más de 80, en este caso 87, y una E-mitral E-tisular de 29, muy alta. ¿Por qué? Porque el Doppler tisular en el septum, lo azul es el tisular color y en las dos líneas es el pulsado. Lo azul no sirve, como les dijimos, para nada, y el Doppler pulsado tisular mide una velocidad E de 3. Entonces siempre se correlaciona E-mitral con E-tisular. En este caso 87 de E-mitral dividido 3 de E-tisular septal da 29, muy alta. Este paciente estaba en insuficiencia cardíaca diastólica por una miocardopatía restrictiva. Bueno, y esto es una anteúltimas cosas antes de terminar, que era el ecoestrés diastólico. Hoy vimos que había pacientes que podían ingresar con disnea de esfuerzo, pero que cuando están en reposo no tienen disnea. Y entonces en estos casos lo que hacemos es un ecoestrés diastólico. Esta es una paciente de 65 años con disnea clase 2 con sibilancias. La velocidad pico E aumenta, se hacen dos etapas, una de 25 y otra de 50 vatios, y se suspende. Por eso esto no es un ecoestrés físico, esto es un mini ecoestrés físico, ¿no? Dos etapas. Se comprueba que aumenta normalmente la velocidad emitral y la E-tisular también aumenta. Entonces, si aumenta el numerador y aumenta el denominador, la relación no va a cambiar. Por lo tanto, esta disnea de ese paciente, ya lo estaba preanunciando la presencia de sibilancia, no es cardiogénica, es por enfermedad broncogénica. ...62 años, miocardopatía hipertrófica, disnea. La pregunta es si esto es por aumento de las presiones de llenado. Flujo mitral de relajación prolongada, no debería tener presiones altas, pero ya dijimos que el flujo mitral en la miocardopatía hipertrófica no es útil. Por otra parte, la velocidad está aumentada, tiene más de 80 centímetros por segundo, y además el Doppler tisular está muy bajo. El Doppler tisular septal está en 6 centímetros por segundo. Si dividimos 100 dividido 6, tiene una relación E-mitral E-tisular aumentada. Es decir, la disnea es por aumento de las presiones de llenado. Este es el resumen de lo que dicen las guías. No lo voy a repetir, pero con estos 4 parámetros, si tiene un parámetro no tiene disfunción diastólica, si tiene 2 es indeterminado y si tiene 3 o los 4 tiene francamente evidencias firmes de disfunción diastólica con aumento de las presiones de llenado. Esto es lo que está en las guías, es lo mismo en tipo algoritmo. Entonces, a todo lo que dijimos en la charla anterior, agregamos la E-mitral tisular. Y este es un paciente de 70 años, diabético, con hipertrofia ventricular izquierda secundaria e hipertensión arterial, disnea clase 2.
Y esto nos establece un reto a nosotros para saber si este paciente, la disnea al esfuerzo, es cardíaca o no. Entonces le hacemos un ecoestrés diastólico. En reposo, un patrón de relajación prolongada con una E tisular de 5, pero con una relación normal. Por lo tanto, en reposo no tiene aumento de las presiones de llenado. ¿Qué pasa durante el esfuerzo? Vean que es contrario al caso anterior de la disnea de origen respiratoria. Cuando hace la etapa de 25 vatios, prácticamente duplica la velocidad E y la mantiene alta. Pero vean qué pasa con el Doppler tisular. El aumento de las presiones de llenado impide que la velocidad miocárdica aumente como normalmente un corazón sano lo hace. Entonces se mantiene estable en 25 y en 20 watts. ¿Cuál es la conclusión de esto? Y si el numerador aumenta y el denominador queda igual, esto implica de que aumenta la relación E mitral-E tisular. Y esto es sinónimo de disnea cardiogénica. Demostramos que este paciente tiene una disnea por aumento de las presiones de llenado en esfuerzo que no tienen reposo. Y esto es más frecuente de lo que ustedes creen. En los consultorios externos, muchos cardiólogos ven el eco, ven que informamos patrón normal o de relajación prolongada, no hay evidencia de aumento de las presiones de llenado y no le cree al paciente que tiene disnea. Bueno, uno de los métodos de confirmar que la disnea de esfuerzo es por aumento de las presiones de llenado y etiología cardiogénica es este método, que no está muy difundido, pero que es muy simple de hacer. Entonces, como les decía, como producto de aumento del numerador de 60, la E se va a 130, más que duplica, y el denominador queda igual, no aumenta, patológicamente no aumenta, la E mitral y tisular de 12 se duplica, se va a 26, disnea cardiogénica. Un paciente con una E mitral y tisular de 10, 50 dividido 5 da 10, esto es normal, y una velocidad de IT menor de 2,8. 2,6 estamos hablando de que son más o menos 27 milímetros de mercurio, si tiene 5 de presión media en la aurícula derecha, da 32 milímetros de mercurio, que para una persona de 60 años es normal. Pero fíjense este otro caso, que este sí tiene insuficiencia cardíaca diastólica. Tiene la misma E tisular, 5, pero una gran E mitral, 95, dividido 5, la relación está aumentada y además tiene hipertensión pulmonar. Si a esto le suman que tiene aurícula izquierda dilatada y que tiene hipertrofia ventricular, etc., son datos que suman para el diagnóstico de aumento de las presiones de llenado por disfunción diastólica. Hay una limitación del Doppler tisular que es el bloqueo completo de rama izquierda. ¿Se acuerdan que les había dicho? Limitaciones del flujo mitral, FA, reemplazo mitral, estenosis mitral, calcificación del anillo, plástica mitral, marcapaso DDD. Eso para el flujo mitral. Para el Doppler tisular, la limitación es el bloqueo completo de rama izquierda, que también es una limitación para el flujo mitral. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Si colocamos el Doppler tisular en un paciente con bloqueo completo de rama izquierda, que ya lo vimos en el ecocardiograma por un resalto que tiene el septum, típicamente en el bloqueo completo de rama izquierda, y si no lo vimos, porque lo pasamos por alto, o no tiene ventana paraesternal, y en el 4 cámara no nos damos cuenta, y usualmente el paciente no trae el electrocardiograma, radiografía de tórax, no trae nada, y a veces viene con la orden de ecodoppler sin diagnóstico, ¿no? ¿Cómo sabemos que tiene un bloqueo completo de rama izquierda? Le ponemos el Doppler tisular y vemos que se prolongan los periodos de contracción y relajación isovolúmicas. Esta onda es de contracción isovolúmica, fíjense que es mayor que la sistólica, se acorta el periodo eyectivo, esta onda es de relajación isovolúmica. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es frecuente en los exámenes finales. Los médicos, algunos, no diferencian la relajación isovolúmica de la contracción sistólica o no diferencian la relajación isovolúmica del llenado rápido del miocárdico.
¿Qué pasa? Esto, el bloqueo completo de rama izquierda, hace simular que el paciente tiene 2 ondas sistólicas y hace simular que tiene 2 ondas diastólicas. Entonces, si medimos los periodos de contracción y relajación isovolúmicos, vamos a ver que tienen más de 100 milisegundos. Eso porque tiene un bloqueo completo de rama izquierda, y acá lo ven en el electrocardiograma. Pero ¿qué pasa? En el 80% de los casos, y yo los invito a ver en sus diferentes centros de rotación, a cuántos pacientes se les coloca el electrocardiograma. En mi caso, en mi práctica, estoy como dicotomizado. En el hospital siempre se coloca el electrocardiograma porque lo coloca la técnica. En la parte privada nunca coloco el electrocardiograma, salvo que quiera medir strain, por ejemplo. ¿Cómo subsanamos este inconveniente del Doppler tisular para volver a la función diastólica? Esta prolongación de los periodos de contracción y relajación isovolúmicos y doble ondas sistólicas y diastólicas no se ve en la pared lateral. Entonces nos vamos a la pared lateral, vamos a obtener un Doppler tisular, en este caso tiene 6 centímetros por segundo, pero fíjense que tiene una onda sistólica, una diastólica y una A normales, por así decirlo. Aquí no hay el bloqueo completo de rama izquierda, no produce la prolongación de los periodos de contracción isovolúmicos porque no existe el retraso que ocurre en el bloqueo de rama izquierda de la activación electromecánica. Tampoco ocurre esto en el ventrículo derecho, de modo tal que cuando coloquemos el Doppler tisular en el ventrículo derecho, vamos a medir, como dijimos, 2 ondas, la sistólica 13 más de 10 función sistólica normal y la diastólica tiene 7. Con este valor de 7 vamos a medir el flujo, la onda E del flujo tricuspidio y hacemos la E mitral y tisular. Si la la E tricuspidia E derecha es mayor de 6, hay aumento de las presiones de llenado. Entonces incorporamos el ecoestrés diastólico. Y esto un poco lo dijimos antes, que la FA no tiene que ser una limitación para medir la función diastólica, ya que podemos utilizar múltiples parámetros, el tiempo de desaceleración del flujo mitral, a pesar de que tenga una onda monofásica, claro, no vamos a perder la relación EA, pero vamos a tener la velocidad pico, la relajación isovolúmica, vamos a ver si el flujo es trifásico, un flujo de una FA puede ser monofásico o bifásico si tiene la onda L. Vamos a ver la variabilidad latido-latido que hoy dijimos que es mucha cuando tiene presiones normales y que es muy poca cuando las presiones están aumentadas. Vamos a poder medir la E mitral y tisular y vamos a poder medir el flujo de venas pulmonares. Todo esto lo podemos hacer en la FA, a pesar de que en las guías dice que la FA es una limitación del flujo mitral. Claro, si no se hace todo esto es una limitación del flujo mitral. Este es otro problema. El trasplante cardíaco es habitual de encontrar un patrón restrictivo porque los corazones donantes suelen ser de jóvenes, aunque ahora cada vez aumentó cada vez más la edad del donante. Y los sujetos jóvenes tienen un flujo restrictivo, y eso es normal. Restrictivo tanto en el flujo mitral como en el flujo de venas pulmonares, pero no en las velocidades miocárdicas del tisular ni en el modo M color. Entonces, si el corazón que estamos evaluando sospechamos que tiene signos de rechazo, al flujo restrictivo tenemos que ver si tiene velocidades bajas del Doppler tisular. No tiene por qué un corazón trasplantado tener velocidades bajas si la función diastólica es normal. Le medimos si tiene hipertensión pulmonar, si la tiene y si la aurícula izquierda, si la tiene, la presión auricular izquierda va a estar elevada. Obviamente aquí no nos sirve tampoco el valor de la medida de la aurícula izquierda. Hoy dijimos que las miocardiopatías hipertróficas no podíamos usar el modo M color, pero sí era muy importante usar el Doppler tisular. De modo tal de que en las miocardiopatías hipertróficas podemos usar los 4 parámetros
que nos dicen las guías del 2016, sin problema. Bueno, y acá vamos a terminar en 5 minutos, antes de las 8:25. Megalopatía dilatada, disfunción sistólica, aurícula dilatada, ventrículo con un infarto, apical, septal, la pared lateral contrae, aumento del volumen de fin de diástole en más de 74 mililitros por metro cuadrado, fracción de eyección 30%, otro infarto en la pared inferior, basal y medial. El infarto también está comprometiendo la pared anterior, es un infarto anteroapical y tiene oclusión de DA y de coronario derecho. Flujo mitral restrictivo, era esperable, obviamente está en insuficiencia cardíaca, con ventrículo dilatado, severa disfunción sistólica, no esperábamos encontrar un flujo de relajación prolongada. Paciente internado en insuficiencia cardíaca, con disnea clase 3 y auscultándole un tercer ruido. Siempre que escuchen un tercer ruido, cuando vayan a la sala de eco, van a ver que ese paciente tiene un flujo restrictivo. Obviamente era de esperar que el tisular dé bajo y que la relación emitral y tisular dé alta. El 80% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, si le colocan el transductor en la región subdiafragmática, orientando el transductor hacia la derecha, apuntando al diafragma y un poco hacia arriba para ver el pulmón, una subcostal derecha, van a ver que aparece una sombra triangular. Y esa sombra triangular, ustedes saben que es derrame pleural derecho. Esto ocurre, como les decía, en el 80% de los pacientes que se internan por insuficiencia cardíaca. Si le colocamos el transductor, ahora transversal, paraesternal izquierdo o lateral izquierdo, van a ver ya no una imagen triangular, sino una imagen en semiluna. Esto no es el hígado, es el vaso. Y esto negro es derrame pleural izquierdo. Entonces, este paciente está en franca insuficiencia cardíaca, le falta el derrame pericárdico para tener todo, y la citis. Ah, me olvidaba, tiene vean el grosor esto no es un marcapaso por la hiperrefringencia del grosor, esto es un CDI. Y aquí están los cometas pulmonares. ¿Cómo los buscamos? Lo que tenemos que buscar es la línea pleural blanca, y cuando la línea pleural está más hiperrefringente y de ahí salen líneas blancas verticales con vértice superior y base más ancha e inferior, eso significa que es un artefacto llamado cometa, debido a que en el espacio, en la línea pleural, hay edema subpleural, y ese edema subpleural provoca artefactos llamados cometas. Fíjense en este caso, cambiando de espacio intercostal, hay 1, 2, 3, 4 cometas. Fíjense ustedes, aquí hay, ya incluso hasta se ven vidrio esmerilado. Toda vez que haya más de 2 cometas pulmonares en más de 2 espacios intercostales, se investigan 8 espacios, 4 del lado izquierdo y 4 del lado derecho, segundo, tercero, cuarto, quinto espacio, o se pueden investigar 16, 8 del lado izquierdo y 8 del lado derecho. Toda vez que haya más de 2 cometas en más de 2 espacios intercostal, eso indica aumento del líquido extravascular pulmonar debido a edema intersticial. Pero cuando los cometas se empiezan a juntar en forma de vidrio esmerilado, significa que algún alveolo tiene líquido, es decir, eso indica edema alveolar. De modo tal de que esto es otro síntoma, otra evidencia ecocardiográfica en la que incluimos, como les dije al comienzo de la charla, la ecografía pulmonar nos sirve para la evaluación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y acá ven varios cometas y siempre todos provenientes de la línea pleural con edema.
De modo tal, entonces, en conclusión, los cometas son artefactos por edema subpleural, y si hay edema subpleural, hay edema en el intersticio alveolar o hay edema dentro del alveolo. Los espacios intercostales, interalveolares, normales producen líneas A, que son transversales, equidistantes, fijas, inmóviles, mientras que el edema intersticial produce las líneas verticales, móviles, no equidistantes entre sí, debido a edema intersticial. Y cuando éstas se juntan en vidrio esmerilado es porque dentro del alveolo hay edema. Esto se correlacionó con la TAC. En el año 97 en Liechtenstein, un intensivista francés demostró la presencia de cometas pulmonares cuando hay edema en la TAC. Jambrick, un autor húngaro, en 2004 lo relacionó con la hipertensión venocapilar de la radiografía de tórax. Picano, en el 2007, lo correlacionó con el flujo restrictivo. En las guías europeas de insuficiencia cardíaca lo correlacionaron con el score de insuficiencia cardíaca. Platz, otro autor húngaro, lo correlacionó con aumento de la presión capilar. Y Miglioranza, en el 2013, lo correlacionó con aumento del BNP. Así se hace. El paciente está en decúbito dorsal, se comienza en el segundo espacio intercostal con el transductor transversal para evitar el chocar con la costilla. Se miden 3 o 4 espacios intercostales, se va a la línea axilar anterior y lo mismo hacemos en el hemitórax izquierdo. Todo esto tarda menos de 30 segundos en saber la cantidad de cometas que tiene el paciente. Cada vez que apoyamos el transductor, vemos la imagen y la fijamos para después sumar la cantidad de cometas. Es muy sencillo, la curva de aprendizaje es muy rápida, con menos de 10 estudios se pueden evaluar la presencia de cometas pulmonares. La variabilidad o intraobservador es muy baja. Si un paciente tiene cometas, el operador sale y entra otro ecocardiografista, los va a encontrar. Esta es una revisión que publicamos en Echocardiography de la utilidad y de cómo se aplica los cometas pulmonares en 8 lugares del lado izquierdo y 8 del lado derecho, es decir, en 16 lugares. Y el hotspot es el tercer espacio intercostal derecho. Se demostró que además de diagnóstico de edema intersticial, sirve para monitorear a los pacientes en tratamiento y además sirve como pronóstico. Esto es una evaluación de la membrana alveolo capilar a través de un método muy sencillo y muy fácil y muy reproducible. Es una herramienta que complementa todo lo que dijimos. El diagnóstico diferencial es muy útil en los pacientes COSLIN-LEA, sobre todo en las áreas de cuidados intensivos. El monitoreo terapéutico es debido a que ya cuando se le da un diurético a las 6 horas cae a la mitad la cantidad de cometas y el paciente prealta que ingresó con más de 20 cometas puede irse sin cometas. Y también provee estratificación pronóstica porque se vio que aquellos pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca y se dan de alta con cometas sin que el médico de cabecera lo sepa, tiene alta chance de reinternarse por insuficiencia cardíaca. De modo tal que como último diapositiva, a todo lo que dijimos de la utilidad del ecodoppler para evaluar las presiones de llenado, le agregamos también la presencia de cometas pulmonares. Este valor de 15 era porque en los primeros trabajos, cuando se medían el trabajo de Picano, se medían 32 espacios intercostales. Hoy en día lo simplificamos, como dijimos, a 16 espacios intercostales y cayó a más de 2 cometas en más de 2 espacios intercostales. Lamento que haya sido tanta la información, pero era necesario tratar de comprimirla y la traté de hacer lo más simple posible.